¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de En Contexto y esta es muy especial porque vamos a hablar del arte, de la cultura, de eso que quizás ha raptado una facción política y para eso tenemos con nosotros a Erika Scheffer. Ella es presidenta actual y fundadora de Tierra y Ser, que es una ONG que vela justamente por una sinergia entre la ecología y el arte y la cultura. Así que vamos a tener un programa muy especial aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo. Enterarse, sabes más, decides mejor. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como habíamos anticipado tenemos con nosotros a Erika Scheffer. Ella es la que actualmente preside la ONG Tierra y Ser y también obviamente es parte de estos actores importantísimos en el mundo del arte y en el mundo de la creatividad, contribuyendo a la educación peruana. Erika, bienvenida a En Contexto. Bueno, primeramente quiero agradecerte muchísimo el hecho de que me des la oportunidad de poder comunicarme con el pueblo peruano para ponerlos al día en todo lo que es economía naranja, que viene a ser las industrias creativas hoy en día. Como tú dices, estoy muy ligada a esto por muchos años como productora cultural. Represento artistas, uno de ellos es mi esposo, Vito Loli, pero además participo también en el clúster de Así Crea Perú, un clúster de creativos que promueve la industria creativa desde hace 4 años, que lo preside Harry Orsos. Como presidenta de la ONG Tierra y Ser, en realidad es un legado de familia. Nosotros venimos trabajando siempre por los pobres, los más necesitados, y bueno, tenemos esta ONG familiar desde hace 16 años y a pesar de ser una ONG pequeña tenemos grandes logros que en cualquier momento te los voy a comentar. Gracias, Erika. Para empezar, vamos a hablar un poco de esta economía naranja que se ha visto tan golpeada quizá por la pandemia, porque desde el 2020 vemos que lógicamente este fenómeno mundial ha golpeado al Perú de manera muy significativa, reduciendo nuestro Producto Bruto Interno, haciendo que muchas personas quiebren, pero quizás no se ha reparado lo suficiente en cuánto daño le pueden haber hecho al mundo artístico. ¿Nos puedes contar un poco cómo se han frenado las cosas y también cuál es el prospecto que tienen de reactivación? Mira, en realidad, como productora cultural independiente, hace 35 años, yo vengo trabajando siempre con la empresa privada. Lamentablemente, de los gobiernos, no del Estado, pero de los gobiernos, no hemos tenido gran ayuda. Y hay países alrededor nuestro, como Colombia, Chile, donde se habla de economía naranja desde hace muchísimos años. Inclusive Iván Duque y Felipe Buitrago, hoy ministro de Cultura en Colombia, hicieron el libro de Economía Naranja que la UNESCO premió. Y es por primera vez que 2 economistas logran hacer entender que el arte o la creatividad no es un hobby, es una carrera y es parte del PBI nacional. No hay ninguna empresa, industria, ya sea de confección, de lo que sea, que no necesite de creativos, de gente que hace contenidos, de gente que hace diseños, y cuenta historias, crea historias para poder vender. Entonces tengamos claro de que el arte y la creatividad no es un hobby, es una carrera y debe ser respetada como tal. Lo que yo no veo en mi país, y no solamente de este gobierno actual, sino de los anteriores, es que realmente haya dentro, no solo del Ministerio de Cultura, quienes protegen nuestros centros arqueológicos, loable, que están tratando de unir a otras, nativos dentro de estos proyectos multiculturales. Lo acepto porque el Perú es multicultural, así como es multidiverso. Pero la parte de industrias creativas yo creo que debe ser un tema que se toque bilateralmente entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior. Definitivamente podemos ver en Así Crea, por ejemplo, gente que ya ha vendido sus películas a Hollywood, gente como Oscar Barriga, que fue premiado por el Congreso hace muchos años, que hace pues cómics en varias partes del mundo. Él acaba de hacerme este cuento que yo he escrito en quechua,
los cómics son de él, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que ha vendido aplicaciones en más de 14 millones de dólares. Entonces, una idea puede hacer millonario a un país. Solamente dejo esta pregunta al aire. ¿Cuántas divisas creen que Harry Potter le dio a Inglaterra? Mira, en realidad es bien interesante porque ese cuento que acabas de mostrar es el de Quillapuchay con las ecoguerreras, ¿verdad? De hecho, eso, cuéntanos un poco de este cuento porque mezcla dos temas recontra importantes. Nuestra herencia ancestral, especialmente de la zona amazónica, y se fusiona de alguna manera con algo tan importante como la preservación del medio ambiente, quitándole quizás el monopolio de lo ecológico y de lo ambiental a un sector específico de izquierda que se hace pues digamos, el dueño y señor siempre de lo que es el arte y la cultura. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de quitarle esa etiqueta y lograr un cuento tan digamos, completo como el de Quillapuchay y las ecoguerreras y que logres todo un movimiento alrededor de eso que has continuado en Tierra y Ser con el tema del reciclaje. Cuéntanos un poco de eso porque realmente es bien interesante. Bueno, mira, en realidad nosotros en Tierra y Ser creamos el concepto del eco-guerrero social. Empezamos con 20 niños a recolectar tapitas para comprar sillas de ruedas ya hace como 16 años. Hoy tenemos más de 100.000 ecoguerreros sociales en todo el Perú juntando tapitas, pero en el interín, en el 2010, invitan a mi esposo, Vito Loli, al Gran Comparizón. Lo seleccionaron entre los 170 mejores pintores del mundo y participó en este evento donde fueron personas de las Naciones Unidas, entre ellos Andrés Schneider, un diplomático suizo que nos invitó, ¿no? Compró un cuadro nuestro y nos invitó a las Naciones Unidas. Cuando fuimos ahí, al año siguiente iba a ser el año de la biodiversidad. Nos paseamos todo la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y no encontramos nada sobre Perú. Entonces yo les enseñé un libro de las ecoguerreras de Vito y el señor Pierre Leloiré, que era el presidente de Cultura de las Naciones Unidas, nos pidió hacer una exposición y yo le dije que en realidad nosotros tendríamos que ser el primer país en presentarnos en las Naciones Unidas en el año de la biodiversidad, porque somos el país con más microclimas en el mundo, por lo tanto somos el único laboratorio natural que puede recrear el 92% de las especies de flora y fauna que hay en el mundo. Y con este concepto creamos Hanampacha. Claro, Hanampacha, el cielo en la tierra, dice, ¿verdad? Quiere decir el cielo en la tierra. Entonces, Vito escogió 30 ecoguerreras, invitamos a algunos fotógrafos como Eduardo Herrán, un amigo mío que ya no está con nosotros, José Álvarez Blas, Carlos Rojas, entre otros. Después ya hemos ido aumentando porque esta exposición ha sido orgánica y ha ido creciendo poco a poco. Se hizo también en el Museo de la Nación, en el Ministerio de Cultura y un túnel en la época del COP. De la COP20. Así claro, es. en el evento Voces por el Clima. Así es, donde pasaron más de 70.000 personas y nos hicieron reportajes sobre este túnel porque fue la primera y la última instalación extrasensorial porque tenía olores, tenía sabor, porque habían productos peruanos que repartíamos ahí, se olía a mandarina, se olía a frutas peruanas como el camu camu y todo, y estaba la gente extasiada, digamos, de ver caminando estos 80 metros de largo, eran 10 metros de ancho y 3 de alto. Pasaron por ahí más de 70.000 personas en lo que duró Voces por el Clima, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, pero para terminar con lo del cuento, cuando estuve en Suiza nos hicieron una entrevista y me dijeron que cómo íbamos a dar a conocer estas ecoguerreras, ¿no? Que cuidaban ciertos microclimas o espacios del Perú, ¿no? Son 30 las que escogimos. Y yo pensé en hacer un juego virtual, pero la verdad es bastante difícil, así que empecé por escribir un libro y darles vida, personalidad a cada ecoguerrera de Vito, ¿no? Una se llama Mochica, que protege la pavita liblanca, otra se llama Marina, que protege todas las playas del norte, y así sucesivamente fui creando una historia alrededor de estos personajes que mi esposo Vito Loli había creado.
Con el tiempo, él lee el libro, que es una trilogía, todavía estoy terminando la tercera parte, y él pinta aquí a Punchay, que creo que por aquí la tengo, inspirado en lo que yo escribo. Entonces ahora estamos haciendo, digamos, como una simbiosis. Yo sigo escribiendo y él está pintando los personajes que yo creo en el libro, como por ejemplo Huiracocha, que no lo tengo. Acá está Quilla Punchay, ella es Quilla Punchay. Wow, que en verdad qué linda está aquí Puchay. Mira que pueden también adquirir el libro. Que tuviera todas las facciones de todos los peruanos, porque nosotros somos biodiversos y eso es lo que nos debe hacer sentir orgullosos. Por no supuesto. Nos debe dividir, al contrario. O sea, no hay un país como el nuestro. Lo que se trata es que todos somos diferentes y también todos somos iguales. De eso se trata, ¿me entiendes? Y efectivamente, con esto voy a terminar de contarte que he hecho un cuento, pero son 12 cuentos los que tengo que terminar y ya lo traduje al quechua, el primero, pero yo quisiera traducirlo no solo al quechua, sino a todos los idiomas y dialectos que tiene el país, que son cientos, ¿no? Y terminando de acotar lo que tú decías, hay banderas que son banderas universales, que no pueden ser banderas de partidos políticos. Es más, temas que no se deben politizar en lo más mínimo. Pues uno son los derechos humanos, que está bastante politizado no solo acá, sino a nivel internacional. El otro es el medio ambiente. Definitivamente ya no es una misión ser un ecoguerrero social, es una obligación de todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Y así hay muchas otras banderas que se toman de manera política y no se debería permitir, ni para la derecha ni para la izquierda. No, simplemente son banderas de todos los ciudadanos del mundo que tengan conciencia. Entonces, a través de Tierra y Ser, nosotros hemos creado todos estos ecoguerreros sociales a través de charlas, limpiamos playas, ahorita nos estamos yendo a Huanchaco este domingo a limpiar, acabamos de limpiar el río Vilcatoma por primera vez porque queremos que sea la tercera, el Valle Sagrado sea la tercera maravilla del Perú en el mundo. Ya tenemos dos, Machu Picchu y el Amazonas. No vamos a poder lograr que el Valle Sagrado sea si no es sustentable, sostenible, limpio y podamos cumplir con las 101 requisitos que la UNESCO nos pide. Entonces, aquí no solamente hay que involucrar a las autoridades, no señores, ellos no tienen la responsabilidad completa. El ciudadano de a pie, el pueblo como nosotros, tenemos que tomar acción y crear lo que se llama la empresa ciudadana. Tal cual, Erika. Con esto vamos rápidamente a una pausa y volvemos inmediatamente con Erika Scheffer aquí en Contexto. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en Contexto y estábamos conversando con Erika Scheffer de su último proyecto, que es Quilla Puchay y las ecoguerreras, que de hecho es una historia bastante interesante, que ya ha traducido al quechua y también lo tiene en español. Pueden, en caso de que deseen el cuento, pueden contactarla, está en redes sociales, en distintas plataformas y la pueden ubicar. Pero más allá de eso, Erika, ahora creo que toca también hablar de lo que son los incentivos al arte, ¿no? Porque como bien has dicho, muchas personas consideran que el arte es básicamente un hobby, cuando realmente es una profesión muy noble y muy interesante porque tiene un despliegue mundial bastante complejo. Sin embargo, el gobierno parece no incentivar lo suficiente quizás, o también la empresa privada, o sea, en realidad todos los actores del Estado no suelen incentivar el arte como se debe, a la escala que quizás se debería, lo que por supuesto ha generado que muchas personas no sientan que se ha reactivado este sector. ¿Qué es lo que tú crees que debería hacer no solo el Estado, sino la sociedad civil para impulsar el arte a gran escala? Mira, con Así Crea, que han hecho muchísimas cosas por el Bicentenario, que inclusive las han expuesto en el Ministerio de Cultura, han terminado tomando las ideas o desarrollándolas de otra manera en vez de darle cabida a estos artistas que de su bolsillo han puesto platita para crear un himno nacional, por ejemplo, con Julie Freon y Silvia Alfaro, que es la nueva
y Mazumac en el mundo, y hacer de esa producción que ya está hecha, no sé, difundirla en todo el mundo. Entonces, yo creo que hay una mezquindad por parte de algunos funcionarios, lamentable, ¿no? También, por ejemplo, estamos tratando de crear una asociación en el que integre a todos estos artistas, a todos estos creativos que hacen, pues, escriben contenido, dibujos, cómics y todo, para que todos estén en una sola plataforma y podamos ayudar. Por ejemplo, los señores que han hecho a Imbo, que son los dueños de Epic, que es fabulosa. Esta es una niña que protege la selva, que lo ha comprado Hollywood. Yo les presenté mi proyecto de Quilla Punchay y las ecoguerreras. Me dijeron, no te podemos ayudar, Erika, porque con las justas tenemos escultores virtuales y necesitamos 80 más. Entonces, si tuviéramos una plataforma internacional en varios idiomas, podríamos jalar de otros países, porque ahora se puede trabajar de manera virtual, para integrar estos proyectos de talla mundial que no tienen nada que envidiarle a ninguna productora internacional, incluyendo Disney World. ¿Me entiendes? Nosotros nos hemos presentado con Oscar, por ejemplo, en el Licensing International de Las Vegas, en Los Ángeles, y están acomedidos. Hay varias empresas que se han interesado por la historia de Quilla Punchay y las ecoguerreras, inclusive el marketing, las muñecas y todo esto, porque una idea tiene muchas aristas para desarrollar y necesita de muchos socios comerciales. Pero si no tenemos a un papá gobierno o a un Estado que se ocupe con políticas de Estado, de lo que es industria creativa y de los artistas, y ahí incluyo a los músicos, a los compositores, etcétera. Entonces, nos tenemos que ir por la empresa privada. Y bueno, hay sus limitaciones. Ya hay tanta gente que es bien competitivo y la verdad que muchas empresas privadas no están acostumbradas a apoyar este tipo de cosas. Recién ahora, digamos que hace unos 8 años, están apoyando a Tierra y Ser con proyectos para el medio ambiente, porque claro, tienen que cumplir con las ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso les ayuda con sus certificaciones. Pero en el caso del arte y de las producciones artísticas y todo, hay una ley que es la ley, no me acuerdo si es del mecenazo que lo hizo esta chica León, la aprista, pero no se pone en práctica y además es muy limitada porque estamos hablando de un 10% de tu renta. O sea, en realidad debería ampliarse, ya si el Estado no tiene o el gobierno la capacidad de poder ayudar, esa ley se debería ampliar para que muchas más empresas no solo se ocupen de hacer libros sobre caballos de paso, que es muy, muy loable, o de gastronomía, o de otros temas que ya se están difundiendo en Perú con ciertas empresas, sino de mucho más. Mira, y esto te lo va a decir Harry Orsos, el videojuego más vendido de Chile se llama Miguel Grau. Sí, claro. El segundo se llama El Pelícano de Chan Chan. O sea, no solo se llevaron la papa y no nos dan regalías, no solo se llevaron el tomate y tampoco nos dan regalías a nivel mundial. Imagínate si nos dieran, y ahora la maca y todos nuestros productos de origen, el sacha inchi y muchos más que ya conocemos que son superfoods, ¿no? Claro. Sino que se llevan nuestro legado ancestral y muchas veces lo malutilizan. En películas, por ejemplo, como la calavera perdida hace muchos años. Claro. En Maya y hablaban sobre como si estuvieran en Machu Picchu. Sí, claro, o sea, es más, no o sea, podemos permitir que en así Machu Picchu sea iban a ciencia buscar a Pancho ficción. Villa y era todo un tema de confusión. De hecho, tanto es así que, o sea, puede ser que en Chile tengan eso, pero sin ir muy lejos aquí, ¿no? Cuando hicieron Piratas del Callao, tuvo una gran acogida, tuvo una inmensa, digamos, recepción de la audiencia,
pero no se siguió haciendo este tipo de cosas, no se siguió incursionando en el cine, no se siguió quizás historias como la de Dragones Destino de Fuego, que tenían una banda sonora con Gianmarco. O sea, habían muchas otras cosas que se podían quizás implementar, pero la razón por la que no se implementaron es porque falta también mucha educación. Y quizás este sería el último punto, ya para cerrar muy cortito, que me des quizá lo más importante del arte en la educación, que es vital para justamente desarrollar correctamente las habilidades de los niños. Mira, yo tuve una empresa de coaching que se llamó Vivir Creciendo hace como más o menos unos 15 años atrás, y utilicé lo que se llama hoy en día, porque en esa época no estaba el concepto, la sugestopedia. ¿Ya? Entonces utilizamos el teatro en esa época, porque yo producía teatro para el grupo TAI con Ana María Jordán, lo trasladé a las capacitaciones. No hay nada que tú no aprendas si no lo vives, si no lo palpas, si no lo compartes con una persona. Cuando uno lee, el 30% lo retienes, el resto no. Cuando yo lo comparto contigo en una plática, nos quedamos con el 50%. Pero si yo te hago vivir la experiencia, ya sea a través de un cómic, de una película, de hacer un sketch, una parodia de teatro con una actriz, como por ejemplo cómo lidiar con un cliente conflictivo, que eso es lo que yo hacía, la gente se queda con el 90% de la información. Eso se llama apertura en la educación. Para mí la educación en una aula, ¿no? Encerrados, que un profesor tenga 50 cerebros y los trate por igual, es la muerte a la educación. El sistema de la educación debe cambiar y efectivamente tiene que tener mucha creatividad, talleres para que los chicos sepan, y eso se hace a través de la sugestopedia. Si tú a un niño de 5 años le pones en varios talleres y de carpintería para ser astronauta, piloto, peluquero, peluquera, whatever, empiezan a trabajar desde niño eso, a los 10 años van a saber qué hacer. ¿Cuántos chicos salimos de la universidad del colegio sin saber qué íbamos a hacer? O escogimos una carrera y a la mitad no quisimos seguirla estudiando. Claro, porque ya conocen sus habilidades, ya conocen sus cualidades, ya conocen todo. Su pasión. Van descubriendo su pasión, tal cual. Bueno, ese es el punto del asunto. Yo realmente te agradezco muchísimo que hayas tenido a bien hablar con nosotros un poco de esto. Busquen, por favor, a Tierra y Ser y bueno, se augura que vayan a seguir haciendo obra social y que continúen con estos proyectos artísticos que tanto necesita la educación peruana. Vamos brevemente a una pausa y volvemos aquí en Contexto con las conclusiones. Es importante que tanto el Estado, la sociedad civil y sobre todo el sector empresarial le empiecen a dar importancia al arte, a la cultura, a la música y a la ecología para que justamente no sea raptado por una facción política. La importancia de no politizar este tipo de iniciativas que deben continuar mucho más allá de grupos de poder, necesitan inversión, necesitan generar una economía naranja que además expanda nuestra cultura, ayude en la educación para que todos los peruanos puedan disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerles en el sentido de que se valore y se vuelva a poner en valor nuestra flora, nuestra fauna, nuestra cultura y nuestra diversidad. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, estamos como En Contexto, suscríbanse al canal y háganle clic a la campanita para que reciban todos los videos una vez que los subimos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo. Enterarse, sabes más, decides mejor.